memoria a largo plazo se divide en dos. Memoria explícita, o también llamada memoria declarativa, y memoria implícita o no declarativa. La memoria explícita es la memoria consciente, los recuerdos son conscientes, sé de dónde lo obtengo, surge de una forma voluntaria y pueden ser expresables a través de las palabras, ¿no? Y de ahí la palabra declarativa. En tanto que la memoria implícita es una memoria inconsciente, los recuerdos no los conozco, simplemente aparecen y no se pueden expresar también con palabras, ¿no? Se divide esta memoria a largo plazo entonces en dos: memoria explícita o declarativa y memoria implícita o no declarativa. Y a su vez esta memoria explícita o declarativa se divide en memoria episódica, también llamada memoria autobiográfica, es decir, almacena experiencias vividas, experiencias, episodios de tu vida. ¿Dónde ocurrió tal fenómeno, tal situación? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? ¿No? ¿A dónde fuiste de vacaciones el año pasado? Etcétera, ¿no? Es decir, el espacio y el tiempo, todas las experiencias de tu vida están guardadas en tu memoria episódica o también llamada memoria autobiográfica. El centro nervioso de la información de esta memoria está localizada en el lóbulo frontal del hemisferio derecho. El hemisferio derecho del lóbulo frontal almacena información, secuencia de tu vida. Y la otra memoria, la memoria semántica, almacena significados, nombres, etcétera, ¿no? Esa memoria semántica que almacena información lingüística, significados, está localizada en el lóbulo frontal de tu hemisferio izquierdo. Estas dos memorias son expresables a través de palabras, por eso memoria declarativa, y ocurren de manera consciente, de manera deliberada. Por ejemplo, ¿de qué nacionalidad fue Freud? ¿Cómo se llamó el primer libro escrito pues, en la psicología de forma científica? ¿Quién es el padre de la psicología precientífica, por ejemplo? Memoria semántica, significados, ¿no? Información general. Está localizada en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. Y la otra memoria es la memoria implícita, no declarativa, inconsciente. Por ejemplo, la memoria procedimental. La memoria procedimental, la memoria automática, la memoria mecánica surge de forma espontánea, sin control, sin pensarlo. Caminar, correr, manejar bicicleta y hablar por celular al mismo tiempo, por ejemplo. Memoria procedimental almacena movimientos, actividades motoras, es decir, estímulos físicos como se dan. Caminar, saltar, correr, bailar, un arte marcial, por ejemplo. Está localizada en el cerebelo. La base biológica de la memoria procedimental está localizada en el cerebelo y también interviene en el lóbulo frontal. Y la memoria emocional es la memoria que almacena experiencia de tu vida, con carga emocional. Lo más alegre de tu vida, lo más triste, lo más bochornoso que te ha sucedido, eso está localizado en la memoria emocional. Es una memoria también inconsciente porque a veces yo veo a una persona que recién la conozco, me cae mal y no sé por qué, es una memoria implícita, inconsciente, es emocional. O de repente, como el señor que le pasaba, salía de su casa, llegaba a la esquina y se ponía triste. Llegaba al trabajo, normal, se recuperaba, estaba normal, y salía del trabajo, salía normal, alegre, y estaba a punto de llegar a su casa en la siguiente cuadra, pues se ponía triste, no sabía por qué. Y se ponía triste antes de llegar a su casa y después de salir de su casa y no sabía por qué. Hasta que finalmente se dio cuenta que en la esquina de su casa había un jardín y el olor de esas flores le hacía recordar de modo inconsciente el entierro de su madre. Porque ese olor de esas flores era la que se llevaron ese día al cementerio y por eso se ponía triste y no sabía por qué. Es una memoria inconsciente, ¿no? Memoria de carga emocional afectiva, memoria emocional. Está localizada en la amígdala cerebral, una estructura del sistema límbico. Así como recordar es importante, muchachos, olvidar también es importante. O sea, olvidar es otro proceso de la memoria. Si así como uno registra, almacena y recupera información, olvidar también es otro proceso de la memoria. Porque para recordar es preciso olvidar. ¿Qué sería de nosotros si no olvidásemos absolutamente nada? Viviríamos saturados, atormentados de tanta información que viene a nuestra mente. El olvido es algo así como la válvula de escape de la memoria. Mediante el olvido, chicos, uno desecha información innecesaria. Mediante el olvido uno saca de su mente información que no es importante. ¿Para qué, profesor? Para estar capacitado para poder registrar información que es importante. Mediante el olvido se desecha aquella información que no es importante y nuestra mente se capacita mejor para poder retener información que sí es importante. ¿Cuáles son las causas? Ojo, el olvido no es una patología, es un proceso normal, incluso hasta necesario olvidar.
Las causas pueden ser diversas. Y el olvido puede darse en cualquier etapa de la memoria. Puede darse en la codificación o registro, en almacenamiento o también en la recuperación. Y también el olvido puede ocurrir justamente en la memoria sensorial, en la memoria a corto plazo y en la memoria a largo plazo. O sea, el olvido ocurre en cualquier almacén de la memoria y en cualquier etapa de la memoria. ¿Ok? Por ejemplo, cuando falla el proceso de registro, se olvida. Se llama problema para codificar o fallo en la codificación. Cuando hay un fallo en la codificación, o sea, la información no se atiende bien, no se registra bien, no se comprende bien la información, no se le da un clave a la información, se olvida. A eso se llama pobre codificación. Cuando no se atiende bien la información, no se percibe adecuadamente, se olvida. Esta falla ocurre en el registro, pero también puede ocurrir cuando se almacena. Es decir, la información está guardada, conservada, pero pasa el tiempo y no lo utilizo. Al final este engrama, esta zona física del cerebro no, decimos que cuando uno recuerda una neurona, se conecta con otra neurona. Eso se llama engrama o huella anémica. Entonces, cuando la información está guardada pero no se emplea, esta huella anémica, este engrama, se va debilitando hasta que finalmente se suelta y se olvida. Eso se debe al paso del tiempo. Se llama, ¿no?, decaimiento de la huella o decaimiento del engrama o del trazo de la memoria. Se da porque la información almacenada no se utiliza por desuso. La alteración ocurre en el proceso del almacenamiento y también puede ocurrir cuando se recupera. Por ejemplo, el fenómeno de la punta de la lengua. Lo tengo en la punta de la lengua. Esta información, esta persona la conozco toda mi vida, pero en este momento no recuerdo su nombre, no lo puedo decir, no lo puedo actualizar, pero lo conozco, no sé que lo conozco, pero no lo puedo decir. La falla está en el proceso de la evocación. Se llama fenómeno de la punta de la lengua. Hay dos requisitos muy importantes dentro del olvido. La disponibilidad de la información, ¿ok?, y la forma de llegar a la información. La accesibilidad. O sea, si yo tengo acceso a la información, la voy a recordar, pero si no tengo acceso a la información, no lo voy a recordar. Supongamos que la información está guardada, conservada en memoria a largo plazo, pero no he encontrado el mecanismo, la herramienta, el instrumento adecuado que me permita acceder a esa información. Y como no puedo acceder a la información conservada en mi memoria a largo plazo, no puedo llegar a ello, lo olvido, pues. O de repente la información almacenada ya no está, ya se perdió, ya se borró. Y por más que yo pueda llegar a la información, no la voy a recordar porque la información ya no está, ya desapareció. Entonces, si no se puede llegar a la información, se olvida. Y si la información no está, tampoco se olvida. Hay dos requisitos, decíamos, la accesibilidad y la disponibilidad. Y también uno puede olvidar porque cierta información interfiere con otro tipo de información. Cuando una información interfiere, se obstaculiza con otra, también se produce el olvido. Esta interferencia, muchachos, puede ser de dos maneras. Puede haber una interferencia de tipo retroactiva y una interferencia de tipo proactiva. La interferencia retroactiva es porque yo no recuerdo, no puedo recordar lo pasado, lo antiguo, lo viejo, por causa de lo nuevo. Lo que acabo de aprender en este momento impide el recuerdo de lo que ya sabía. En la mañana estudié historia del Perú y ahora en la tarde estudio historia universal o literatura universal también puede ser. Entonces la literatura, la historia universal impide el recuerdo de la historia del Perú, lo que había estudiado temprano. O sea que yo olvido lo antiguo, lo viejo por causa de lo nuevo. Lo que acabo de aprender en este momento impide el recuerdo de lo que ya sabía. Interferencia retroactiva, olvido el pasado. Pero también puede haber una interferencia proactiva, lo último, olvido lo nuevo, lo último, lo reciente por causa de lo viejo. Lo que ya sabía antes impide, obstaculiza la información que acabo de aprender. Interferencia proactiva. ¿Ok? Y también hablamos, chicos, de la curva del olvido. Según Hermann Ebbinghaus, uno tiende a olvidar con gran fuerza, con gran intensidad. Se olvida mucha cantidad de información al principio, al inicio de la información es donde uno más olvida. Ebbinghaus estudió consigo mismo y se dio cuenta que al tratar de retener información sin sentido, olvidaba más al principio. Por ejemplo, hace una estadística. Durante la primera hora, supongamos que tú terminaste de estudiar a las 4 de la tarde. De 4 a 5 de la tarde, donde más vas a olvidar. De 4 a 5 de la tarde. Estudiaste, por ejemplo, de 2 a 4 de la tarde.
Y de 4 a 5 vas a olvidar, pero horrible, más de la mitad de toda la información que has estudiado. Durante la primera hora, uno olvida el 56% de toda la información. Miren ustedes, ¿eh? Después de 9 horas de haber estudiado, uno olvida el 64% de toda la información. Después de 2 días, estudiaste estos días de 2 a 4, el día martes 2 a 4, y acá el día jueves, después de 2 días, vas a olvidar el 72% de toda la información. Y de acá a un mes, ¿cuánto olvidas? ¿Todo? No, nunca se olvida todo. Y tampoco se retiene todo. Más de lo que se olvida que lo que se retiene, ¿ya? Pero después de 31 días, después de un mes de haber estudiado, vas a olvidar el 79% de toda la información. ¿Dónde ocurre más el olvido? ¿Al principio o al final? Al principio, pues. ¿Qué hay que hacer entonces, profesor, para no poder olvidar? Bueno, chicos, hay que sacarle la vuelta a la memoria, pues. Es decir, hay que engañarle a la memoria. Hay que hacer repaso. El repaso es fundamental. Veíamos en la memoria a corto plazo que el ensayo o repaso elaborativo significativo era importante, ¿no? Hay que repasar. ¿En qué momento, profe? Antes de la primera hora, antes de las 9 horas y antes de los 2 días. Y suficiente, yo te aseguro con eso que es suficiente. Pero nosotros, chicos, hacemos al revés. No repasamos nunca en la primera hora, ni a las 9 horas, ni a los 2 días. Repasamos al mes. Hacemos lo contrario y todo. O sea que el olvido puede mejorar esto, el tema del recuerdo, si uno hace repasos. Esto es gracias al experimento de Hermann Ebbinghaus, la famosa curva del olvido. Olvidamos mucho al principio y conforme pasa el tiempo se va haciendo más lento y más gradual. ¿Okay? Hay que recordar que el olvido no es una enfermedad, no es una patología, es un proceso normal. Es un proceso más de la memoria. Es un proceso incluso hasta necesario, ¿no? Claro, en algunos momentos puede ser también algo desagradable, algo totalmente, no sé, pues frustrante, tratar de recordar tal fecha, tal evento, tal concepto, tal definición en examen, resulta engorroso, muy complicado, ¿no? Hasta que nos frustra, pero en algunos momentos el olvido puede ser gratificante, ¿no? Por ejemplo, cuando te ha pasado algo negativo, algo desagradable y lo olvidas, puede seguir funcionando, de tal forma que este olvido te ha permitido a ti seguir actuando con normalidad y no caer en una depresión, un estrés o ansiedad. O sea que el olvido también, como dice Freud, puede ser un mecanismo de defensa. Este mecanismo de defensa que nos permite olvidar eventos desagradables se llama represión. Pero también hay patologías dentro de la memoria. Vamos a hablar de 3 tipos de patologías, 3 tipos de alteraciones, ¿ok? Hay alteraciones cuantitativas y cualitativas. Una alteración cuantitativa es la amnesia y las hipernesias, y la cualitativa es la paramnesia. La amnesia falta recuerdos y la hipernesias sobra recuerdos. El prefijo a es sin. Acá no hay memoria, pierdo información importante que afecta a mi vida. Esta amnesia puede ser de 2 tipos, retrógrada y anterior. Retro, lo pasado. En la amnesia retrógrada yo olvido mi vida anterior, del trauma, del problema, del accidente, de lo que ocasionó mi amnesia. Hacia atrás lo olvido. No puedo recordar mi nombre, mis familiares, ni nada. Del evento ocasionado del estrés, hacia atrás lo olvido. Es una amnesia retrógrada, no puedo recordar. Pero del trauma, del problema, hacia adelante, no puedo aprender, no puedo retener, pero recuerdo lo anterior. En el caso de la amnesia proactiva, o retrógrada, en todo caso sería retrógrada, yo puedo recordar mi pasado, pero no puedo almacenar información nueva. Hay incapacidad para aprender. En la amnesia pierdo información, en la hipernesia me sobran recuerdos. Tengo tantos recuerdos, muchachos, que saturan mi mente y que no puedo hacer absolutamente nada porque vivo atormentado de tanta información que aparece en mi mente. Es una hipernesia, se observa en estados maníacos, en estados depresivos, en peligros de muerte, en los niños con retraso mental que tienen una supermemoria, los idiot savant, ahí se presenta la hipernesia, en estados maníacos. Estos 2 son alteraciones cuantitativas, aquí por defecto, aquí por exceso. Y la paramnesia es una alteración cualitativa, falla la calidad del recuerdo. Como les decía al principio, cuando se altera el proceso de reconocimiento, yo tengo la sensación que esta información la he vivido, me ha pasado pero nunca me pasó, se presenta un fenómeno llamado déjà vu. El déjà vu es un falso reconocimiento en el cual yo tengo la sensación que esto que estoy viendo ahora, esto que estoy viviendo en este momento, ya lo viví, pero es la primera vez que lo estoy viviendo. Tengo la sensación de que algo nuevo
me parece ya conocido, lo ya visto. Y el déjà vu, o el jamais vu, perdón, el jamais vu es todo lo contrario. Algo nuevo, algo ya vivido, me parece nuevo, que nunca lo he vivido, que recién lo estoy experimentando, pero es algo ya conocido, algo ya experimentado, que cuando lo veo, lo experimento, me parece nuevo. Estas son alteraciones cualitativas de la memoria. Entonces, la memoria también se puede alterar de 3 maneras. Pueden presentarse cuadros de amnesia, de hipermnesia y de paramnesia. ¿Ok? Bien, chicos.